Buenas tardes, gracias por acompañarnos esta tarde. Simplemente dar la bienvenida a la doctora Sofía Navarro, que nos va a dar esta charla, y dar las gracias a Quirón Salud y a Elena, que organiza esta actividad con nosotros. Y bueno, pues es la última que hacemos este año, pero bueno, esperemos el año que viene a repetir. Así que, Elena. Buenas tardes, yo también quería darle la bienvenida en nombre del Hospital Quirón Salud Toledo a esta aula de salud. Continuamos con este programa que tiene el objetivo de acercar pues todo el conocimiento, la experiencia de nuestros profesionales médicos y sanitarios a la población de Toledo. Queremos seguir haciendo divulgación, fomentando la prevención en salud y los hábitos de vida saludables. A través de estos encuentros que organizamos, que nos permiten abordar distintos temas que puedan ser de su interés, y también pues fomentar la participación a través del turno de preguntas que abriremos al final. Para ello me acompaña hoy la doctora Sofía Navarro Corcuera, que nos va a acercar a la realidad de una patología, la miopía, que califica como de epidemia silenciosa. Se trata de una patología que afecta actualmente aproximadamente a un 30% de la población y que se encuentra en claro ascenso. Ya hay datos que apuntan a que en algo menos de 2 décadas, en 2050, estemos hablando de que la mitad de la población sea miope. La buena noticia, que también la hay, pues es que también hay formas en las que podemos ayudar a la prevención, y que gracias a los avances tecnológicos y a la innovación pues hay tratamientos cada vez más eficaces y que incluso permiten la corrección de distintos defectos refractivos en una única intervención quirúrgica. Nos lo va a contar todo la doctora Navarro. Ella es doctora en medicina por la Universidad Complutense de Madrid. Se especializó en oftalmología en el Complejo Hospitalario de Toledo, donde ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional vinculada a la sección de oftalmología infantil y estrabismo. Área esta, la quirúrgica y la de los trastornos oftalmológicos en los niños, en la que está especializada y en la que se sitúa hoy como una profesional reconocida y de referencia en Toledo. Compagina esta labor en el universitario con la de especialista en nuestro hospital, en el Hospital Quirón Salud Toledo, donde también lleva ejerciendo muchos años, y actualmente forma parte de la unidad de oftalmología avanzada del centro, que está dotada pues con un amplio equipo de profesionales médicos y con toda la tecnología necesaria pues para garantizar la prevención y el tratamiento de todo tipo de patologías oculares. Quiero agradecerle personalmente su tiempo, su disposición para formar parte de este ciclo, y también su ayuda siempre que se la pedimos para ayudarnos en la divulgación y en la contribución que hace para la prevención y el cuidado de la salud ocular. Por supuesto, no se me puede olvidar dar las gracias una tarde más a todo el equipo de actividades culturales de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, que nos hace este hueco en la nutrida agenda de este magnífico salón de actos, que entre el Mazapanúa y la visita de reconocidos escritores nos cede este espacio unas horas para que podamos seguir hablando de salud. Y lo último, pues decirles repetir lo que ha anticipado Antonio. Esta es la última charla de nuestro ciclo que habíamos organizado para este año. Estamos ya trabajando en el de 2025 y les emplazo a consultar las fechas y los temas y especialistas con los que contaremos, pues tanto aquí en la biblioteca como en nuestra página web, si así lo desean. Y por mi parte nada más, agradecerles su asistencia, porque con ella también dan sentido a este programa, y les dejo con la doctora que nos presenta una charla muy interesante. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por su presencia. Quiero agradecer a Quirón Salud, en la persona de Elena también, que tan magníficamente organiza estas aulas de salud que pretenden, como bien nos decía, la divulgación científica.
Y subrayo lo de científico porque efectivamente la divulgación está muy de moda, se habla mucho sobre temas de ciencia, pero qué importante es que se hable de ciencia desde una perspectiva científica, es decir, con rigor y con la evidencia que requieren los temas relacionados con la salud. Elegí el tema de la miopía pues porque me parece uno de los temas más apasionantes hoy día en la oftalmología. Es un tema del que últimamente los oftalmólogos estamos aprendiendo muchísimo y tenemos unas novedades muy importantes que sentimos la necesidad de compartirlo con la población y por eso agradezco tanto que todos ustedes estén aquí presentes. Espero que sea de su interés. Lo primero que quería decir es que no tengo conflicto de intereses, porque voy a hablar de gafas, de productos, de tipo de lentes, y no tengo ningún interés comercial en ello. Yo voy a hablar de ciencia, voy a hablar de lo que dicen los estudios científicos con más nivel de evidencia a día de hoy. Es de ellos donde he aprendido todo lo que sé sobre la miopía. Y también voy a hablar de las recomendaciones que a día de hoy dan las principales instituciones sanitarias del mundo, la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Mundial de la Miopía, la Academia Americana de Oftalmología, que es nuestro referente, u otras instituciones como la Sociedad Mundial de Oftalmología Pediátrica. Todas las recomendaciones de las que voy a hablar son las recomendaciones que ellos nos ofrecen en esta materia. Para situarnos un poco, mi charla va a versar sobre, en primer lugar, cómo vemos, para situarnos, qué es la miopía. La miopía es un concepto complejo, poliédrico, veremos que hay muchas formas de miopía, qué complicaciones tiene, sobre todo cómo podemos prevenirla y qué tratamientos a día de hoy tenemos para ella. Bueno, el ojo es este órgano que tiene muchas partes. Quiero incidir en las partes del ojo que nos interesa para el tema que tenemos hoy. Digamos que fundamentalmente el ojo, vamos a hablar de dos partes: el sistema de lentes y la retina. El ojo tiene dos lentes fundamentales, que son la córnea, es esa capa que no vemos, que es transparente porque está delante del iris, y es el cristalino. Veo que algunos de ustedes tienen gafas, supongo que tendrán gafas también de presbicia, tendrán gafas de estas positivas con 1, 2, 3, 5, 8 dioptrías. El cristalino humano, que tiene la forma de una lentilla, que yo he tenido la suerte de tener muchas veces en mis dedos, tiene un poder dióptrico de 43 dioptrías, porque tiene la labor de captar los rayos de luz que vienen del infinito y proyectarlos hacia la pupila para que pase a la siguiente lente, que es el cristalino. El cristalino es una lente con un poquito menos de poder dióptrico, 23 dioptrías aproximadamente, que tiene la capacidad de mover su potencia dióptrica en un fenómeno que llamamos acomodación. Puede aumentar su potencia dióptrica más o menos para acomodar, para lograr enfocar la imagen que fundamentalmente viene de cerca, que es la imagen que más cuesta enfocar. Y esto lo hace gracias a que está conectado a un músculo, que es el músculo ciliar, que van a ser por tanto los encargados de hacer la acomodación del ojo. Bueno, pues ya hemos comentado el sistema de lentes. Estas lentes captan la luz, refractan la luz, la hacen converger y la proyectan exactamente en la retina. La retina, que como su nombre dice es una red de tejido nervioso, es parte del sistema nervioso central y está compuesto por todas esas capas de células que podéis ver aquí, fundamentalmente los fotorreceptores nerviosos, conos y bastones, que captan esa luz y transforman el estímulo lumínico en un estímulo químico eléctrico. Ese estímulo lo va a transmitir a las células ganglionares, esa capa de células amarillas, no sé si me funciona el puntero, esta capa de células amarillas que son neuronas, cuyo axón va a constituir el nervio óptico que va a llevar la información al cerebro.
La visión es un fenómeno fundamentalmente cerebral. La vía visual nerviosa atraviesa prácticamente todo el cerebro, desde el ojo hasta la región occipital, que es donde se va a integrar la información. Es tan larga que eso explica que muchas enfermedades, prácticamente todas las enfermedades del sistema nervioso central, desde una simple migraña hasta un tumor o una enfermedad neurodegenerativa, puedan afectar al fenómeno visual. A su vez, la corteza cerebral está conectada con muchas partes del cerebro, desde el recuerdo, la emoción, el sistema motor, y todo ello es lo que va a integrar al final la escena visual. Bueno, esta es una imagen de la retina, de parte de lo que vemos los oftalmólogos cuando nos acercamos al fondo de ojo. Esta es una retina sana que tiene dos partes fundamentales, el nervio óptico y la mácula. Es una maravilla porque nos permite acercarnos, como si abriéramos una ventana, de forma incruenta, nada más y nada menos que a un nervio que forma parte del cerebro, uno de los pares craneales. Y también podemos observar vasos de forma incruenta, por eso los oftalmólogos nos acercamos al fondo de ojo para ver enfermedades vasculares. Bueno, por las zonas nobles, como decían, el nervio óptico y la mácula. Esa mácula, que es una mancha que mide 1 milímetro, es fundamentalmente con lo que vemos. Ahí es donde está la mayor parte de los fotorreceptores que tenemos en la retina, y va a ser la encargada de proporcionarnos la visión fina, discriminativa, la visión de colores, la capacidad de reconocer caras. Estas zonas, como veremos, van a ser las más perjudicadas precisamente en la enfermedad que nos ocupa hoy. Y bueno, os he querido traer porque afortunadamente hoy día contamos con mucha tecnología que nos permite analizar la retina prácticamente capa por capa, y con una resolución de micras podemos observar la retina in vivo sin ninguna agresividad para el paciente, casi como lo observa el patólogo en un corte de biopsia, O sea que podemos analizar esa retina por capas. Vemos ahí todas las capas de fotorreceptores, la capa vascular. Tenemos la oportunidad de diagnosticar en la actualidad pues con gran definición. Bueno, pues ya os decía que el ojo normal enfoca los rayos que vienen del infinito gracias al sistema de lentes justamente en la retina para ocasionar una imagen nítida. ¿Qué le pasa al ojo miope? Pues el ojo miope no enfoca la imagen en la retina, la enfoca antes. ¿Por qué puede ser esto? Bueno, puede ser por la córnea, efectivamente, la primera lente. Es raro, pero puede ocurrir. Puede ser por el cristalino. Por ejemplo, los pacientes que tienen cataratas desarrollan miopía porque la catarata aumenta su potencia dióptrica, pero sobre todo la miopía se produce porque el ojo tiene un diámetro antero-posterior más largo de lo normal. El ojo normal tiene un diámetro antero-posterior, una longitud desde donde entra la luz hasta donde se proyecta, de aproximadamente 22 milímetros. El ojo miope es un ojo que ha crecido mucho, es un ojo más largo de lo normal. Ya tenemos aquí, por tanto, el primer concepto de la miopía. La miopía es, sí, en primer lugar, un defecto del sistema óptico del ojo que no logra enfocar la imagen en la retina, que lo hace antes, y es fundamentalmente debido a un crecimiento anómalo del ojo. Pero el concepto no es así de fácil. Digamos que hay muchos tipos de miopía. Yo lo he querido simplificar en 3 formas. Hay una miopía inicial, una miopía simple, la miopía que normalmente se adquiere a la edad escolar, que alcanza 1, 2, 3, 4 o 5 dioptrías, hasta 5 dioptrías. Es una miopía baja, que bueno, bien tolerada, se puede corregir, compensar bien con gafas. Puede provocar, ya está, no hay ninguna miopía buena, no hay ninguna dioptría buena. Puede provocar algún tipo de problemas a la larga en el ojo, pero digamos que es un problema que nos preocupa menos, una miopía simple. Pero a veces esta miopía simple sigue aumentando
y pasa de las 5 dioptrías, o el ojo se hace más largo de los 22 milímetros y llega incluso a 25, 30 milímetros. Es la miopía alta. Esta miopía alta, cuidado, porque ya no es un problema óptico simple, es un problema que nos preocupa porque se asocia a un riesgo de complicaciones visuales graves: catarata, glaucoma, estrabismo, degeneración macular, desprendimiento de retina, neuropatía. Todas estas complicaciones hacen que ya denominemos, cuando existen, a una miopía como patológica, que es este último concepto que quiero remarcar. La miopía patológica hace referencia a esa miopía que se ha complicado ya con una enfermedad del ojo, que normalmente procede de una miopía alta, pero que, ojo, cuidado, a veces también procede de una miopía simple. La miopía patológica, por tanto, es ese ojo que se ha estirado muchísimo. Yo el otro día estuve en un colegio hablando a los niños de este tema y les decía: es que el ojo crece como un globo, como un globo, como un globo. Y claro, y digo, ¿qué pasa cuando un globo se le hincha mucho? Las paredes se adelgazan. Y dijo uno, pues estalla. Digo, bueno, pues no estalla, pero se rompe. No es que crezca exactamente como un globo, porque el globo crece uniformemente. Cuando la miopía crece, el ojo sobre todo crece a este nivel del polo posterior, y precisamente afecta más este estiramiento a esas partes nobles de las que les hablaba al principio, del nervio óptico y de la mácula. Y precisamente estas células ganglionares que van a llevar la información al cerebro van a sufrir de ese proceso patológico de estiramiento. La capa vascular se estira, adelgaza, la retina pierde ese soporte vascular nutritivo y finalmente la retina también adelgaza y se atrofia de una forma progresiva. Esto blanco que ven aquí no es más que la esclera que se transparenta porque el tejido retiniano ha desaparecido. Esto es una miopía patológica. Esto se asocia a ceguera, a pérdida visual severa. Esto no es un paciente normalmente de 5 dioptrías, pero sí de 8, de 10, de 15 dioptrías. Vemos un fondo de ojo así, completamente desestructurado. Esta es la peor situación dentro de la miopía, a mi juicio, porque esto es una pérdida de visión irreversible. No tenemos ningún tratamiento que podamos ofrecer a un paciente que ha perdido su tejido vital para ver, que es la retina. Pero hay otras complicaciones. Cuando el ojo ya tiene mucha miopía, la periferia se degenera, se pueden formar desgarros que pueden evolucionar a un desprendimiento de retina. Esa es una de las complicaciones más temidas. Si lo cogemos a tiempo, podemos fotocoagularlo con láser el desgarro para que no progrese a desprendimiento de retina, pero si ya la retina se ha desprendido, tenemos que hacer una técnica de vitrectomía. Y otra complicación muy frecuente y muy severa de la miopía es la membrana neovascular, lo que llamamos la degeneración, la maculopatía miópica. Es muy parecida a la degeneración macular asociada a la edad, que no sé si han oído hablar de ella. Se produce porque precisamente a ese nivel se ha roto la retina y han proliferado vasos que proceden de la coroides, invadiendo esa zona noble donde están los fotorreceptores, destruyéndolos y produciendo una pérdida visual también difícil de tratar, pero que afortunadamente hoy al menos tenemos estas inyecciones intravítreas que parecen de alguna forma controlar el avance de esta pérdida. Hay otras formas de miopía, hay muchas formas de miopía. Está la miopía de la prematuridad, que tiene unas connotaciones especiales. Está la miopía asociada a síndromes polimalformativos, a enfermedades del colágeno como el Marfan, a distrofias, a enfermedades hereditarias. Bueno, son formas muy especiales, muy específicas, de las que solamente quería que conocieran un poquito su existencia, pero que escapan un poquito a esta forma de miopía común, que es de la que fundamentalmente quería hablarles. Y entrando en materia, la miopía es actualmente una epidemia. Un prestigioso instituto, el Brian Holden, puso en el mapa del mundo
las zonas con más incidencia de miopía. Y observamos que precisamente las zonas con más incidencia de miopía son los países del sudeste asiático, de una incidencia de miopía brutal. El 80%, incluso el 90% de la población joven son miopes. Esto es radicalmente distinto de lo que había pasado hasta ahora prácticamente. Pero es que esa miopía también está aumentando en otros países del mundo. Países como Estados Unidos, Gran Bretaña, España, donde las tasas no son tan altas, pero ya presentan un avance importante con respecto a décadas previas. Sin embargo, hay otras zonas del planeta donde la incidencia se mantiene baja. África, Australia. Bueno, ¿qué está pasando en el mundo? Esta miopía está creciendo de una forma no lineal, sino exponencial. Como bien nos decía Elena, en el año 2050 se estima que el 50% de la población general mundial vaya a ser miope. Pero es que además la forma magna de la miopía está creciendo también exponencialmente. O sea, va a haber mayor proporción de pacientes miopes altos. Y esto es fundamentalmente debido a que la miopía aparece de forma más precoz en las nuevas generaciones. La revista Nature en el año 2015 publica un artículo precioso que trata de explicar qué es lo que está pasando realmente en el mundo con esa foto que dio la vuelta al mundo. La mayor parte de los adolescentes son miopes. En algunos países como en Taiwán o en Singapur, que tienen unos niveles de alta educación, un sistema educativo muy estricto, donde los niños desde pequeño compiten ya por entrar en las escuelas, donde pasan mucho tiempo en los colegios, donde sus padres después de los colegios lo llevan a tutoría, lo llevan a lo que llamamos nosotros actividades extraescolares, que lógicamente hacen mucho trabajo de cerca, porque además usan mucho la tecnología, viven en ambientes urbanos y sobre todo tienen muy poca exposición al sol. De hecho, los gobiernos se ponen manos a la obra, empiezan a actuar a nivel de los colegios. En los colegios pues ponen a los niños, inicialmente pensando que es la tarea de cerca lo que más influye en la miopía, empiezan a retirarles los libros, a subirles las mesas, a subirles la iluminación ambiental, pero eso se ve que no va a ninguna parte. No parece disminuir la miopía, pero van más allá y llevan a los niños, les obligan en los colegios a pasar más tiempo al aire libre. Nada de un recreo de media hora, no, un recreo obligatorio de 80 minutos y nada de tareas por las tardes. Y ahí en esos colegios donde el gobierno empezó a actuar, ahí sí que se vio que la miopía realmente estaba bajando. Es la exposición al sol, más que la tarea de cerca, lo que más está influyendo para el desarrollo de la miopía. Los gobiernos han puesto manos a la obra porque el impacto socioeconómico de la miopía es brutal. La miopía cuesta mucho dinero asociado al gasto de corregir la miopía, las gafas, las lentillas, las cirugías, al gasto asociado a las complicaciones y, ojo, al gasto asociado a la discapacidad, porque la miopía afecta fundamentalmente a población joven. La miopía es la causa más frecuente de discapacidad en población en edad laboral. Es la causa más frecuente en nuestro país también de afiliación a la OCDE. No podríamos decir solo que la miopía está producida por la tarea de cerca o por menos exposición al sol. La miopía es un proceso multifactorial donde muchos factores interaccionan entre sí, algunos de los cuales desconocemos. El más importante, la herencia, la educación, la edad, pero también la raza y probablemente la inflamación y otros factores de los que todavía no conocemos. La miopía progresa más o menos según este esquema. Empieza normalmente alrededor de los 6 años, crece sobre todo de los 6 a los 9, 10 años, con más o menos a una frecuencia de una dioptría al año o un poquito menos,
pero esa progresión va disminuyendo hasta aproximadamente los 16 años. Normalmente la miopía a los 16 años se frena, pero ¿se frena del todo? Pues sabemos que no. La miopía puede seguir creciendo a partir de esa edad o incluso apareciendo a edades adultas. La genética es importantísima. Hasta hace unos años pensábamos que la genética era lo que más influía, pero sabemos que no es tan condicionante la genética. Y lo más importante, ¿podemos prevenir la miopía? Pues sí, podemos prevenir la miopía. Podemos hacer una prevención primaria, podemos evitar que la miopía aparezca, fundamentalmente favoreciendo la exposición al sol, disminuyendo el trabajo de cerca. Y también, afortunadamente, esto es una buena noticia, que los oftalmólogos estamos disfrutando mucho, yo personalmente, porque hasta hace unos años al paciente miope no le podíamos ofrecer nada, más que graduarle un año tras otro, le subíamos la miopía y no podíamos ofrecerle nada. Ahora ya tenemos posibilidades de prevenir eficazmente el crecimiento de la miopía. Y lo vamos a hacer fundamentalmente a través de un fármaco, que es la atropina, del que hablaré ahora a continuación, de gafas especiales, de lentillas especiales y probablemente también de una terapia que os voy a nombrar muy brevemente, porque es una terapia que ha aparecido ahora recientemente un estudio en nuestro Ophthalmology hace unos meses, que es la terapia de luz roja. La terapia de luz roja tiene muchas aplicaciones en medicina. En oftalmología parece que va a ser eficaz para frenar la degeneración macular. Estamos ya tratando algunos trastornos de los párpados con luz roja y parece ser que la luz roja va a ser efectiva en controlar la miopía. Pero bueno, es un tema del que espero más adelante poderles hablar más y darles mejores noticias. ¿Qué pasa con la luz solar? La luz solar es importantísima para los mamíferos. La luz solar, cuando pasa por la retina, estimula la producción de una sustancia que es la dopamina. Y la dopamina es un neurotransmisor muy potente para controlar y regular el crecimiento del ojo. Por eso se ha visto en estudios, no solo, como os contaba antes, un poco de intervención pública, estudios epidemiológicos, sino también a nivel experimental, que la luz solar es necesaria para que el crecimiento del ojo sea el adecuado. ¿Qué importante es esto? Porque tenemos una fuente natural, saludable, gratis, que puede ayudarnos a prevenir este problema. ¿Cuánta luz necesitamos dar a los niños para que no les aumente para que no tengan miopía? Pues dicen los expertos que aproximadamente 10.000 lux, ¿no? Es para que os hagáis una idea la luz que podríamos recibir un día soleado a la sombra de un árbol con gafas de sol. No es una exposición directa, pero es una luz intensa. Fijaros, 10.000 lux, la luz que tenemos aquí en este ambiente no llega ni siquiera a 500 lux. Parece ser que la luz del sol tiene un efecto protector, es decir, que una vez que aparece la miopía no parece que ayude a frenar la miopía, pero sí que ayuda a que no aparezca la miopía. Por eso es tan importante que los niños que tienen más probabilidades de desarrollar miopía, por su carga genética, por su situación ambiental, sepan sus padres, sepan sus educadores que es fundamental que pasen tiempo al aire libre, porque eso va a ayudar a prevenir la miopía. Aparte de un montón de ayuda que hace la luz del sol cuando precisamente incide en esas células ganglionares de las que les hablaba, que se proyectan en múltiples sitios del cerebro, en el hipotálamo, en la glándula pineal, y que ayudan a regular los estados de vigilia y de sueño, la temperatura corporal, la tensión arterial, los estados de ánimo, el aprendizaje. Exponiéndonos al sol, por tanto, no solamente vamos a obtener ventajas para la visión, sino para un montón de funciones biológicas más. Aparte de promover un estilo de vida pues más saludable y menos sedentario. ¿Qué pasa con la actividad de cerca, que parece que era la panacea y que era lo que más influía? Mirad, las evidencias dicen que sí, que efectivamente
el trabajo de cerca influye negativamente en la aparición de la miopía, la progresión de la miopía, pero tampoco tenemos un nivel de evidencia muy alto. Pero sí que las guías recomiendan frenar la tarea de cerca, ya sea con libro, ya sea con tablet. ¿Por qué incidimos tanto en los móviles? Pues incidimos tanto en los móviles porque es lo que más se acercan los niños a la cara, mucho más que el libro. Y es precisamente la distancia el factor más importante de la tarea de cerca. Es decir, que podemos leer, podemos usar los móviles, pero a una distancia superior a 20-40 centímetros, con suficiente luz y, muy importante, con periodos de descanso. El tiempo de descanso es fundamental y parece que influye más que el tiempo total que pasamos al día con las tablets. Aunque las recomendaciones son muy claras. Ahora que veo aquí a padres con niños menores de 1 año, de 2 años, no pueden ver tablets, no pueden ver móviles, y después, como máximo, una exposición de 2 horas al día. Eso es lo que dicen las guías actualmente. Bueno, y esas medidas que tenemos para frenar la miopía. Quiero dejar claro que son medidas para frenar el avance de la miopía. Yo les digo a los padres, para aplanar la curva, ¿no? Eso que aprendimos en la época del COVID, que por cierto en la época del COVID aumentó mucho la miopía. Encerramos a los niños en casa, les pusimos a ver el ordenador y la tableta y la miopía se disparó. Bueno, pues estas medidas ya sí que van a aplanar esa curva para que la miopía no crezca lo que estipuladamente tendría que crecer según la carga genética, según los factores ambientales, según ese conjunto de factores de riesgo. Tenemos unas gafas, unas lentillas especiales que se basan todas ellas en la teoría del desenfoque periférico. Según esta teoría, que me parece muy bonita, las lentes normales convencionales pues ayudan a enfocar bien la parte central de la retina, pero como el ojo tiene una forma esférica, las partes periféricas estaban desenfocadas, producían un desenfoque hipermetrópico a ese nivel. Y eso resulta ser un estímulo para el crecimiento del ojo. Entonces lo que se propone en todas estas medidas es disminuir de alguna forma ese desenfoque periférico, favoreciendo que el enfoque a todos los niveles de la retina sea el óptimo. Las gafas tienen distintas tecnologías, bueno, no voy a entrar en ellas, DINS, HAL, DOT, hay muchísimas ahora. Las lentes multifocales son lentes también específicas, hechas con esta tecnología para frenar la miopía. Y luego está la ortoqueratología, que son unas lentillas, no sé si habéis oído hablar de ellas, que se ponen por la noche. Se ponen por la noche, aplanan la córnea, y por el día el paciente normalmente puede estar sin lentes de contacto, sin gafas, porque esa córnea aplanada, digamos que enfoca mejor y no necesita corrección adicional. Se pueden usar a partir de los 8 a 12 años, hay muchas potencias, y el índice de las lentes blandas tienen complicaciones, tienen riesgos de infecciones, pero son similares a las lentillas convencionales. Las lentes de desenfoque periférico, que son esa especie de gafas, también un poco distintas, permiten mayor tiempo de uso, menos efectos secundarios, menos complicaciones, y parecen ser más efectivas en los estudios que las lentes de contacto. Y luego la ortoqueratología, bueno, pues tendría sus indicaciones, no os quiero aburrir con este tema tan específico, pero tendrían también sus indicaciones concretas en pacientes que tienen astigmatismos. Parece que en miopías altas son más efectivas, podrían ayudarnos en pacientes que tienen miopía solo de un ojo y no de otro. Bueno, pues todas estas técnicas de las que les estoy hablando tienen más o menos una eficacia entre el 30 y el 50% para reducir la miopía, la progresión de la miopía. Y luego tenemos la medida farmacológica, que es la atropina. La atropina es un fármaco que conocemos en medicina, que usamos mucho, en muchos niveles, que en oftalmología usamos desde hace más de 100 años, está comercializado a una dosis del 1%, del 0,5%, la usamos para dilatar la pupila, para paralizar la acomodación. La estamos usando desde hace tiempo también pues para tratar el ojo vago. Tiene sus indicaciones. Pero ¿qué ha pasado? Pues que se ha visto
en algunos estudios, ya de los años 80, que esa atropina al 1% frenaba la miopía. Lo que pasa es que no se empezó a estudiar, no se empezó a promover, porque claro, al dilatar la pupila, al paralizar la acomodación, producía muchos efectos secundarios inasumibles. No se puede utilizar en la práctica clínica porque el niño no ve. Pero posteriormente, los estudios vieron que usando esa dosis 100 veces menor, diluida a 100 veces, era capaz también de frenar la miopía. Ha habido varios estudios, muchos estudios de estudios ECA, que son los estudios que mayor evidencia científica nos proporcionan, un nivel de evidencia 1, son ensayos clínicos controlados y aleatorizados. Pues se ha visto que efectivamente la atropina ayuda a frenar la miopía y lo hace de una forma muy eficaz, aproximadamente, según el último estudio que fue puesto en noviembre, pero es de marzo de este año, en la fase 4 del estudio LAB, a una dosis del 0,05%, usado entre 3 y 5 años, la miopía se puede reducir hasta un 70%. Y esto es un dato muy muy importante, recién salido de los estudios. Es verdad que es un tratamiento novedoso, es un tratamiento del que llevamos muy pocos años. Yo empecé a usar la atropina en el 2018. Muchos compañeros han empezado a usarla un poco después, un poquito antes, pero es un tratamiento relativamente novedoso, del que todavía tenemos mucho que aprender. ¿A qué edad de inicio tenemos que empezar a poner la atropina? Hay algunos estudios que dicen que es tan eficaz, tan segura y tan efectiva que deberíamos ponerla ya en los niños que presumiblemente van a desarrollar la miopía, que son los niños premiopes, que ya los sabemos identificar en la práctica clínica, porque sabemos medirles el ojo, tenemos tecnología para medirles el ojo, y por la graduación que van teniendo o por sus antecedentes personales ya los identificamos como premiopes y les decimos a los padres: mucho cuidado, este niño apunta a la miopía, tráigale todos los años porque tenemos que hacerle un seguimiento. Probablemente a esos niños ya podamos tratarles. Hay estudios que dicen que esos niños ya pueden recibir la atropina. Todavía en la práctica clínica no lo hacemos, pero yo creo que en pocos años lo hacemos. Todavía tenemos que afinar las dosis. Estamos ahí luchando si 0,01, 0,02, ahora parece que 0,05. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años hay que poner la atropina? Todavía son datos que estamos intentando de dilucidar y que necesitaríamos más guías clínicas que orienten nuestra práctica cotidiana. Entonces tenemos medidas efectivas para prevenir la miopía. La más efectiva sería la atropina, esa concentración, junto con un tipo de lentes que se llama lentes HAL, que son de alta esfericidad. En un segundo nivel, un poquito menos eficaz, las lentes de contacto, las lentes DIMS. La ortoqueratología es muy eficaz, pero tiene sus riesgos, tiene riesgo de complicaciones graves. Yo habitualmente no la recomiendo, salvo casos muy concretos. Y esa terapia de luz roja de baja intensidad que parece prometedora. Y os quería traer esta gráfica donde se recogen todas estas medidas para señalaros, como veis aquí, que hay una medida que no es eficaz, es que es contraproducente porque favorece el desarrollo de la miopía, y es la mal corrección de la miopía, la hipocorrección óptica. Muchos años, pues yo cuando empecé oftalmología se hacía así, a los miopes no se les ponían todas las dioptrías, se les ponía un poquito menos para que forzara la acomodación, tal. Hoy día yo veo a mucha gente en la práctica clínica pues que usan sus lentillas unas horas y luego usan una gafa que tienen por ahí poco corregida, antigua, con pocas dioptrías. Ojo, eso es peligroso. El miope debe estar siempre bien corregido, porque el ojo que no recibe una buena imagen, una imagen nítida, eso es un estímulo potente para que la miopía siga creciendo. Y bueno, la miopía se puede operar, la miopía tiene operación, claro que la miopía tiene operaciones, pero la operación de la miopía no cura la miopía.
Ya ustedes han entendido que la miopía tiene que ver con el tamaño del ojo, con la degeneración que ese aumento de tamaño supone en las capas nobles del ojo. No tenemos cirugía a día de hoy que pueda tratar y curar la miopía. No tenemos una cirugía curativa. Solamente tenemos una cirugía que puede compensar las dioptrías del ojo, que puede quitarle las dioptrías y por tanto la necesidad de llevar gafas o de llevar lentillas, pero no puede curar la miopía. Esto es un concepto muy importante que la gente muchas veces pues le cuesta entender en este mundo en el que vivimos, que todo tiene solución, todo tiene cura, la cirugía todo lo cura, la cirugía siempre es mágica. Las técnicas quirúrgicas, como no pueden ser de otra forma, inciden sobre las lentes del ojo, bien sobre la córnea o bien sobre el cristalino. Elegir una técnica u otra fundamentalmente depende de la edad. A edades más jóvenes preferimos actuar sobre la córnea. Bien, como ahí tenemos varios tipos de técnicas, la PRK, el famoso LASIK, el LASEK, que se usa en ojos más finos o con posibilidades de ojos secos, o la última técnica más novedosa, que es el Relax Smile. Todas ellas tienen al final un fundamento, que es destruir parte de la córnea, destruir parte de ese poder dióptrico de la córnea para disminuir ese exceso de enfoque y que el rayo de luz vaya a la retina. Son técnicas muy seguras, tenemos mucha tecnología, pero para indicar estas técnicas hay que hacer un estudio pormenorizado, exhaustivo al paciente. Cuando me dice un paciente, a mí me pueden operar de LASIK, digo, hay que estudiarte. El estudio es un estudio exhaustivo, estudiamos desde la topografía de la córnea, el tamaño de la pupila, estudiamos al ojo de arriba abajo y también estudiamos al tipo de paciente que va a hacer esa cirugía. Y según eso, pues se es candidato o no se es candidato. Uno de los principales problemas que tiene hoy día los tratamientos en la córnea es que generan ojo seco. Y el ojo seco es una situación muy molesta y muy difícil de tratar, ¿no? Y luego en pacientes de más edad, pues ya tenemos que hacer cirugía normalmente en el cristalino. Quería decir pues que la cirugía corneal no corrige todas las dioptrías posibles, es limitada. Por eso cuando los pacientes dicen, bueno, tengo miopía pero al futuro me podré operar, digo, sí, claro, te podrás operar, pero ojo, es muy importante que te puedas operar con láser, que son las técnicas menos agresivas. Para tener una cirugía LASIK no puedes tener más de 7 dioptrías. Más de 7 dioptrías nadie te opera con un láser. Por eso es tan importante bajar esa curva para que el paciente pueda llegar, para que el joven pueda llegar pues con 3, 4, 5 dioptrías como mucho, se puede hacer con seguridad. ¿Por qué? Porque depende del grosor corneal. No podemos quitar tanta córnea, porque si quitamos mucha córnea luego tenemos riesgo de que esa córnea degenere. Y la edad mínima que muchos pacientes me preguntan, ¿cuándo se puede operar la miopía? Mínimo 21 años, porque hasta los 21 años el crecimiento del ojo, el crecimiento del cuerpo está ahí, pero también muy importante que haya un año de estabilidad en la refracción. Cuando la miopía no se puede corregir con el láser, porque tenemos más dioptrías, tenemos la opción de introducir una lente en el interior del ojo. Son las lentes fáquicas, que se llaman porque no quitamos el cristalino. Son lentes que se colocan detrás del iris y delante del cristalino. También tiene que ser para pacientes mayores que tengan una miopía estable, pero podemos corregir miopías muy altas con esta técnica. Es una técnica sencilla y reversible, es decir, si en algún momento hay algún problema, esa lente se puede sacar. La cirugía LASIK no es reversible, hemos destruido parte de la córnea, ya no la podemos poner, pero esta cirugía es reversible. Su principal problema es que al estar tan cerquita del cristalino, la posibilidad de desarrollar cataratas es muy alta. En ojos hipermétropes dan también el problema de que pueden generar glaucoma por conflicto de espacio, pero el ojo miope, pues afortunadamente es un ojo grande y estas lentes van francamente bien. También las hay multifocales para aquellos pacientes que ya tengan presbicia, aparte de la miopía. ¿Y qué pasa cuando ya tenemos una edad mayor? Tenemos ya
más de 55 años y ya nuestro cristalino no es completamente transparente. Entonces ya no vale la pena hacer técnicas de láser, no vale la pena poner unas lentes. Lo que ya hacemos es hacer una cirugía de catarata. Quitamos el cristalino y lo sustituimos por una lente. Esa es la cirugía clásica de catarata, la que hacemos con lentes que pueden ser multifocales para corregir tanto la miopía como la presbicia, o incluso la miopía y el astigmatismo y la presbicia, ¿no? Lo que llamamos las lentes premium, que seguro que han oído hablar de ellas. Es una cirugía que su principal peligro es que una vez que ya nos metemos dentro del ojo y hacemos una cirugía de catarata, aumentamos el riesgo de desprendimiento de retina en estos ojos que ya sabemos que per se tiene aumentado el riesgo de desprendimiento de retina. Es una cirugía que se puede hacer, que el miope cuando se lo hace gana mucha calidad visual, muchísima calidad visual, porque es muy difícil corregir ópticamente un ojo con 8, con 10, con 12 dioptrías. Las gafas a ese nivel producen muchas aberraciones ópticas, es muy difícil. Las lentillas a una determinada edad se empiezan a tolerar mal. Entonces el miope alto siempre tiene esta posibilidad para mejorar su calidad de visión. Ojo, no es gratis, tiene sus riesgos. Es muy importante estudiar bien al paciente, asesorarle de una forma individualizada cómo está su retina, qué riesgos personales tiene para someterse a esta cirugía. Y bueno, esto era fundamentalmente lo que les quería contar. Quiero que se lleven a casa esta idea de que la miopía no es ese problema simple del que se corrige con gafas y ya está. Es la principal causa de discapacidad visual en la población joven, que su incidencia está en aumento, que hay una auténtica epidemia de miopía que los profesionales vemos, y yo digo que es silenciosa porque nadie habla de ella, nadie se hace eco. En esos países en los que ha llegado a esos niveles sí, en el nuestro todavía no parece alertar. Que tenemos medidas para frenar la evolución a formas graves, tenemos medidas de prevención. Esto es un mensaje que quiero decir alto y claro, porque mucha gente todavía no lo sabe, que necesitamos formas para hacerlo precozmente a los niños. Necesitamos que los niños pasen por nuestras manos y detectarlos precozmente para poderlos aplicar con seguridad según las guías clínicas, y que lógicamente necesitamos pues medidas activas de salud pública que afecten principalmente a la población en riesgo, que son los niños, a través probablemente de los colegios, de los profesores, de los educadores y de los padres. Entonces, bueno, esto era fundamentalmente lo que les quería decir. Y estoy abierta a las dudas. Si tienen alguna pregunta. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿La luz roja de la que hablas es la IPL? No. No tiene nada que ver. No, tiene que ver. ¿En qué consiste la luz roja? La luz roja se aplica con un láser diodo. ¿Láser? Con un láser diodo. Diodo, que es rojo. Se ha visto que también la luz violeta, la luz azul también podría, pero la luz roja es distinto al IPL. El IPL no es láser. El IPL son las siglas de luz pulsada intensa. Es luz que proporciona calor. Y ese calor que se usa en dermatología también lo estamos usando los oftalmólogos para tratar el ojo seco. Es un tratamiento novedoso que va muy bien para el ojo seco y del que tenemos también evidencias y muchos trabajos. Lo del láser rojo es un tratamiento que ha aparecido prácticamente antes de ayer. En el Ophthalmology de noviembre aparece el primer estudio serio. Pero parece, si va bien, estaban diciendo en ese estudio que es capaz de reducir la miopía. Sería la bomba. Un aparato que se puede aplicar en casa. Son 3 minutos, 3 veces en semana, durante 3 meses, que pudiera no controlar la miopía, sino reducirla. La terapia roja se está utilizando mucho en medicina. Ya os he dicho que, por ejemplo, en oftalmología hay muchas esperanzas en el caso de la degeneración macular asociada a la edad. Puede ser una técnica... ¿Pero se está utilizando ya? No, solo a nivel experimental. Solo a nivel experimental, no lo tenemos disponible en la clínica. El IPL sí. Sería una pregunta, ¿no es el Lumitea Aleta?
No es la luz pulsada. No, la luz pulsada intensa es IPL. IPL, es una fototerapia, es luz del espectro. Y esto otro es láser. Y esto es un láser diodo, es una tecnología distinta. Mi pregunta también, doctora, hablo de la duración de la atropina. Yo quería saber si actualmente qué duración recomendáis y si tiene que ver con la edad de empezar a aplicarla o no. Si se empieza más pequeño y puede estar más tiempo, o no, siempre es la misma, siempre la tenéis al mismo tiempo. Muy buena pregunta. Pues no os he puesto el protocolo por no aburrir con temas así más técnicos, pero la atropina se ha demostrado que hay que usarla por lo menos 2 años, porque el segundo año es más eficaz que el primero y porque usándola al menos 2 años da menos efecto rebote. Es uno de los problemas que tiene la atropina. La atropina tiene varios problemas que no os he comentado. El primero de ellos es que no la tenemos disponible comercialmente porque no está aprobada por la FDA para ese uso. Entonces nosotros en los protocolos que tenemos ahora es tratarlo durante al menos 2 años. A los 2 años se puede parar y se puede ver qué pasa. Entonces el médico, el paciente, en este caso los padres, deciden: ¿seguimos o paramos y vemos? Podemos parar y ver 6 meses a ver qué pasa. Si la miopía sigue aumentando, volvemos a reengancharnos a la atropina. Que la miopía se ha frenado, que no avanza, podemos seguir esperando y viendo a ver qué pasa con ese paciente, independientemente de la edad. De hecho, el último estudio, este estudio LAM que ha salido ahora publicado, dice que podemos mantener la atropina con seguridad y eficacia incluso 5 años. Que muchos pacientes con miopías altas se les suspendió a los 3, pero hubo que reengancharlos hasta los 5. Y que se puede reenganchar con seguridad. Y una pregunta, ¿sigue siendo eficaz, aunque ya tengo una miopía mayor de 6, el utilizar atropina? Es decir, no le han hecho ningún tratamiento y entonces empiezan a querer hacer algo a partir de las 6 dioptrías. ¿Tiene eficacia? Si la miopía sigue siendo progresiva, independientemente del nivel en el que estemos, sigue siendo eficaz. Hablo de un niño de 13, 14 años, una cosa así. Mira, los estudios tienen un límite. Cogen una población y es esa población de entre 6 y 12 años, pero no hay una edad límite para iniciar el tratamiento. Entonces, si tenemos a un niño en la práctica que tiene 10 años, 12 años y que tiene una miopía alta, que está progresando, porque no todas las miopías progresan, algunas sí, otras no. Hay formas congénitas de miopía que el niño nace con 6 dioptrías y se queda con esas dioptrías, no es una miopía progresiva. Pero si la miopía progresiva, claro que podemos tratarle. Y además tenemos que poner en esos casos todos los medios que tengamos más eficaces para intentar tratar a ese niño, claro que sí. ¿Y si es mayor de 21 años? ¿Tiene algún tipo de eficacia, se ha visto? Si siguen progresando, en teoría podríamos atenernos a lo mismo, pero en niños tan mayores no tenemos datos, no sabemos si funciona o no. De hecho, hay una miopía que es tardía, que es la de la universidad, la de los de 18 años, que en esa miopía, que tiene un recorrido muy corto, no merece la pena. Son terapias estas de la atropina o de las gafas a largo plazo. Entonces necesitamos empezar pronto y precoz para obtener un resultado favorable, que valga la pena. No obstante, la miopía de 12 dioptrías es que puede progresar a 15 o 20. Yo creo que vale la pena en cualquier momento tratar. Y a nivel de la administración, ¿qué se podría hacer como prevención? Es decir, dar charlas en los colegios está muy bien, pero ¿qué más podemos intentar hacer? Pues yo creo que son fundamentales las medidas de promover la actividad al aire libre en los niños. Yo creo que nuestros niños están demasiado tiempo en ambientes cerrados. Deben pasar más tiempo al aire libre, pero ya en los colegios probablemente. Esas medidas las tienen que favorecer. Los padres pueden concienciarse, pero son mucho más efectivas si se derivan desde las instituciones, ¿no? Desde los gobiernos. Entonces, por supuesto eso. Por supuesto, dar a conocer a los padres estos tratamientos. Es verdad que estos tratamientos son tan baratos, no está la empresa farmacéutica detrás, no se comercializa, no hay anuncios en la tele, y me sorprende que muchos padres que ellos son miopes,
no saben que existe. No saben que existe y se quedan alucinados y sorprendidos. Entonces, bueno, tienen que ser las políticas. Un anuncio del poco tiempo que pasaban los niños a hacer expuestos a la luz. Claro, es que Reciente, claro, es que la poca luz a la que están expuestos es que va a ser la causa incluso de la obesidad, de los trastornos de sueño, de los trastornos de ánimo, de los trastornos de aprendizaje. La fototerapia que se usa es esa fuente de luz maravillosa, económica, que debemos promover. Nosotros afortunadamente vivimos en un medio donde los niños pasan mucho tiempo al aire libre, pero en ambientes más urbanos no es tan fácil. Esta estadística, yo estoy haciendo una reflexión, ¿qué ocurre en los países, Noruega, Finlandia, Suecia, donde tienen 6 meses de noche? O sea, hay una incidencia, tenía que ser brutal sobre la política. Es una incidencia no es tan alta como en Japón, porque también influye no solo la luz del sol, como les decía, también los factores genéticos. Por ejemplo, porque los asiáticos tienen tanta miopía. Es verdad que se ha visto que va un poco en la rueda esa del exceso de trabajo de cerca, de mucho tiempo en ambientes, pero también por su carga genética. Pero yo no puedo pensar con los otros 6 meses de luz. Podría ser, podría ser. Tomar el sol, ha dicho que es bueno, pero con gafas de sol también estaría bien. No, el concepto no es tomar el sol. El concepto es tener actividades al aire libre. Ojo, que tomar el sol ya tiene otras connotaciones. La luz ultravioleta es peligrosa para el ojo. Es cataratógena, puede provocar tumores, degeneración macular, en fin, no, el concepto no es tomar el sol, el concepto es pasar tiempo al aire libre y siempre protegidos de la radiación ultravioleta, con gafas de sol, con gorras, siempre. Lo has contestado un poco antes, pero las gafas de desenfoque periférico en adultos tienen poca utilidad. Claro, se usan muy poco, ¿no? Imagino. Claro, solamente tienen su indicación en niños en los que está creciendo la miopía. Pues nada, cualquier duda que tengan, cualquier momento, ya saben que nos pueden preguntar. Muchas gracias por su atención. Gracias.